Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana, así como para el resto del mundo a través de las distintas plataformas internacionales y los canales nacionales de Boreal Televisión. Abrazos a todos en este lunes 14 de julio del año 2025. Formalmente aprovecho y doy los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Aquí estamos. Vamos a acompañarles. Tenemos cantidades de temas y visiones sobre el discurrir de los acontecimientos, no solo del fin de semana, sino también de los de última hora. Y uno puede empezar quizás con un titular que a mí me gusta. Yo no sé cómo miden esas cosas, pero bueno, que la República Dominicana, Atahualpa y los amigos televidentes, es el segundo país más pacífico de América Latina y el Caribe. Ah, pues eso está bien, ¿verdad? A mí todo lo que le dé aunque sea un barniz de brillo a Dominican Republic, Black People, que es a donde vivimos, pues como lo que se siente bien. Lo que uno siempre, como periodista, y está en el deber de hacerlo, es que, ¿y cómo miden eso? Eso es un órgano de Global Peace Index, o sea, índice global de paz. Y la República Dominicana, según esa medida, mejoró 6 lugares respecto a la medición anterior. Ocupó el puesto 79 de 163 países analizados y fue superado en la región solo por Costa Rica. Sí, Costa Rica es bastante tranquila, la gente muy educada, muy culta, muy tranquila. Tan educada, tan culta y tan tranquila esa sociedad, que aunque los turistas van allá, salvo gente que tiene una inclinación hacia la cultura y eso, que es muy bueno, dicen que lo único que hay en Costa Rica para ir a ver y es a donde llevan a todos los turistas, a un volcán. Pero me gusta eso, Atahualpa, pero yo no sé, porque entonces uno se pone a pensar, bueno, en paz laboral se ha logrado, hemos hablado de eso. A veces, como en este momento, hay alguna fricción, es normal, entre intereses. Y qué sé yo. Pero uno se pone a pensar, depende de qué es la paz. Si se mide por conflictos así de sindicatos, de que paralizan el país y esas cosas, nosotros tenemos una relativa tranquilidad que hay que aprovechar para avanzar y lograr la justicia social. Porque no puede ser sobre la base de que unos cuantos no protesten ni digan nada para que un grupo pequeño le vaya muy bien, como que sí, debe irle bien a ese grupo pequeño, pero vamos a dividir. Pero si uno se pone a pensar, la cantidad de muertes, que es el único país del planeta, que la causa principal de la muerte no necesariamente tiene que ser una enfermedad, sino accidente automovilístico. Y dentro de los accidentes automovilísticos, los de motocicleta, y que usted sale a la calle a conducir y no hay mucha paz que uno ve ahí, ¿no? No hay tranquilidad. De todas maneras, bienvenido él, como decía mi madre, que a nadie le amarga un dulce. Cuando a ti te tiran un piropo, tú podrás ser muy humilde, Atahualpa, pero de que te gusta, pero sigo sin entender muy bien cómo miden que tenemos el segundo nivel de paz y que además no subimos 6 escaños. ¿Y quién nos bajó? ¿Dónde queda conflicto? Que nosotros salvo Haití. Nosotros no tenemos esa gran cantidad de conflictos que perturben la paz en sentido general, porque puede haber un barrio que no tiene, que él vive azotado por bandoleros y esas cosas, pero
realmente yo entiendo que República Dominicana es un país de paz, con paz. Y hay muchos países que no tienen la tranquilidad que tiene la República Dominicana. Sin embargo, a muchos sectores siempre les preocupa el índice de violencia en la República Dominicana. Lo que a mí me gustaría Entonces, es eso. paz, es el país que tiene más paz, uno de los mejores, que bueno. Y en un momento discutimos aquí el índice de violencia, que por un rayoncito que le haga a alguien, a otro, a un vehículo, termina muerto. Sube el índice de feminicidio. Bueno, pero hay órganos que saben medir. Ahora, a mí no me ha preguntado nadie, nunca nada. Qué mala suerte. Eso es como dice el tipo, pero a mí nunca me han encuestado. ¿Y de dónde es que hacen las encuestas? Y yo vivo en medio de brujuleando. No. Miren, señores, el Senado de la República, mañana martes, se apresta a conocer en segunda lectura el Código Laboral, la reforma al Código Laboral que ya fue aprobada en primera lectura. A veces uno dice, caramba, pero la forma de abordar los temas por parte de un funcionario hace que muchas veces uno piense que no quiere dar el frente a la situación. Y te voy a decir por qué digo esto. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, que conoce bien, porque es abogado, ha estado inmerso en asuntos de Estado, inclusive fue miembro de la Junta Central Electoral, y es una persona formada. Sin embargo, el ministro no quiso referirse con una posición personal, o sea, institucional del Ministerio de Trabajo, a las observaciones que hicieron las asociaciones de empresarios de la República Dominicana. La totalidad de las asociaciones empresariales del país. Con puntos específicos, porque una de las cosas interesantes e importantes que tuvo el señalamiento o el documento de la Asociación de Empresarios, del grupo de empresarios de asociaciones de la República Dominicana, fue que dijo, miren, aquí en estos puntos es que no se ha logrado, no se mantiene lo que tenía o lo que tiene el código actual, que es lo que ha propiciado la paz laboral que hemos disfrutado desde hace muchos años, porque da facilidades de diálogo, de conciliación, crea un organismo donde se discuten las posiciones, y fíjense que aquí no ha habido conflictos laborales desde hace tiempo. Sí. Y prácticamente los aumentos salariales se han ido generando, inclusive fuera hasta de lo que establece la misma ley, que dice la revisión de los salarios se va a hacer cada 2 años. Aquí prácticamente, como tú señalabas el pasado viernes, se va indexando el salario por parte y todos los años hay un aumento del 50% del porcentaje que se busca. Nunca se da el porcentaje que se quiere. Exacto. Porque a veces las centrales sindicales, en vez de hacer una propuesta lógica, o sea, que ajustada a la realidad, dicen, no, es un 100% o un 50%. Uno quisiera que el aumento salarial fuera de un 100%. Pero todo el mundo sabe que es un punto para negociar. O sea, como se dice popularmente, tirar arriba. El sector empresarial entonces dice no más de un 10%. Sí. Entonces viene el gobierno y ayuda. Y dice un 15%. Sí. Entonces ahí viene y se queda en un 15%. Pero, ¿por qué digo esto? Porque lo lógico es que existiera la opinión del Ministerio de Trabajo con relación a este documento que publicaron esas asociaciones. Lo único que el ministro de Trabajo dijo, tengo conocimiento porque me han informado que el Senado está trabajando, conociendo. Y lo dijo así mismo. Textualmente lo tengo por aquí, poeta. Hoy el lunes, no. Aquí dice... tengo conocimiento porque... de que, sí, evitó entrar en detalles,
considera que los reclamos del sector empleador deben ser atendidos como actores partícipes del diálogo tripartito y tomadas muy en cuenta, pero al mismo tiempo le echa un poquito de leña a una posición que no debió ser la del ministro de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, donde dice que hay que tomar muy en cuenta la atribución soberana del Poder Legislativo. Nadie se la está discutiendo. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión son los puntos que no son puntos nuevos, sino que se han excluido sin una razón lógica, porque cuando a usted le dicen, pero si tú quitas eso, tú vas a complicar el tema. Claro. Como es el caso de la eliminación de la audiencia conciliatoria y también el espacio para discutir los temas laborales. Todo eso se queda eliminado. Entonces, el tema de la cesantía está fuera de toda discusión y aparentemente los empresarios han aceptado que no van a poder lograr, no se va a poder lograr ni siquiera que se busquen alternativas, porque eso es lo que se ha estado planteando, buscar alternativas que evidentemente modificarían el tema de la cesantía. El Senado debe revisar en esa segunda lectura la posición de los empresarios. Considerarla porque es que es la mitad del volumen. No, y no solo la mitad, es que es el actor principal. De los actores principales de esta discusión son los empleadores o empresarios y los trabajadores u obreros. Esos son los dos. El papel del Estado es un papel de mediador, de regulador, pero no pasa de ahí porque finalmente... Supongamos que no se ponen de acuerdo. ¿Qué dice el Código de Trabajo? Entonces el gobierno, que se supone los representa a todos, modifica, si lo considera, el salario mínimo únicamente. Pero sí, es lo único que puede modificar, pero ojalá que esta posición que han expresado las asociaciones empresariales sean tomadas en cuenta. Eso es lo lógico. Usted dirá, pero bueno, no hay que pedir eso porque eso es lo que manda, pero la obtusidad muchas veces, sustentada en que nosotros somos el poder soberano, y más en medio de una posición como la del ministro de Trabajo que dice hay que considerar la soberanía del Senado, del Congreso de la República. ¿Está en discusión eso? No está en discusión. No está en discusión. Pero yo pregunto, el pasado ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, hoy ministro de Educación, ¿había conciliado con todos los sectores? Se había trabajado. Más de un año conciliando y habían llegado a un acuerdo. El tema siempre... Hay que decirlo así, el empresariado dominicano tiene sus razones, tú la podrás compartir o no, para aspirar al tema de la cesantía. Bien, por otro lado están los sectores representativos laborales, un país donde hay mucha falencia, donde no hay mucha seguridad, tú puedes entenderlo también. Pero eso ya había quedado como que no se iba a tratar ahora el tema de la cesantía y se habían hecho algunos cambios ya. Bueno, pero a los cambios le hicieron un cambio. Pero a los cambios se le puede hacer un cambio, siempre y cuando que ese cambio propenda a avanzar en el entendimiento socioeconómico del tema. Y el derecho al trabajo, después del derecho a la vida, el derecho al trabajo es el segundo derecho en importancia. Pero no sé, parece que el actual ministro de Trabajo no tiene toda la valoración de la responsabilidad de su cargo. Él es un ente conciliador por naturaleza, por antonomasia, a nombre del Estado, a nombre del gobierno, porque el Estado somos todos, pero el gobierno, que es el administrador de la cosa pública. Pero quizá él está viendo el filón partidario, él es vicepresidente del PRM, incluso aunque la función pública no necesariamente tú tienes que ligarla a tu condición partidaria, pero
el papel, el espacio que tú tienes en un partido político, instrumento de la democracia, debería sentirse también cuando tú asumas una función. La posición institucional, porque no hemos escuchado. Estas opiniones las dio como a manera personal, eso es lo que interpreto, aunque usted no puede desligar la opinión suya de su ministerio. Ahí tenemos a Luis Miguel Decán, que había... Cuando era ministro de Trabajo. Pero es muy difícil que tú puedas diferenciar el tema de cuando yo hablo a nivel personal y cuando hablo a nivel de como representante del ministerio. Tú sabes una cosa, Atahualpa, que ese sería otro tema, pero solamente decir, hay veces que uno entiende a los presidentes, tienen que mover la cosa, pero a veces, ¿hasta qué punto hay necesariamente, obligatoriamente que moverla? Porque es que siempre hay algún inconforme que hay que acomodarlo, ¿verdad? Y acomodar ese desacomoda, si el término cabe, ¿no? Porque a uno le pareció que la posición de Luis Miguel Decán, abogado, estaba bien. Entonces, mire el cambio. Se pone al actual ministro de Trabajo, a Eddie Olivares, que es abogado, aunque yo no creo que él es experto en asuntos laborales. Y entonces Luis Miguel Decán, que parece que se maneja con menos ruido, se mueve a educación cuando él no es propiamente un experto en la materia, aunque él imparta clase en el nivel universitario. Pero yo no sé, la política dominicana es rara. Hay países donde un ministro, por ejemplo, de Cultura, que es un intelectual de mucho peso, lo tienen ahí como un lujo de la sociedad y el gobierno viene y gobiernos van. O un mismo gobierno lo deja todo el periodo, los 2 periodos. Pero a veces cambiar, por una necesidad interna de los partidos y de las cosas, daña lo que va caminando bien. Pero vamos mire, a ver cómo salimos de esta, ¿verdad? Y que la gente del Congreso, sobre todo los del Senado, entiendan que quien ha puesto una objeción a lo que se está haciendo no es cualquiera, es el sector empresarial. Yo no estoy diciendo la otra pata que yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero es que ya se había consensuado algo y entonces si lo movemos otra vez, ¿a dónde vamos a llevar la tranquilidad social? Yo no sé de quién sería esa iniciativa, porque luce fuera de toda lógica de eliminar esos escenarios que han sido los escenarios ideales para plantear las demandas laborales. Pero bueno, y evitar conflictos. Ahí era que iba. Al que más le convenía lo que se había logrado era el actual gobierno. ¿Por qué? Por la tranquilidad. Claro. Aquí a qué gobierno le convienen las huelgas. Miren, señores, a propósito de educación, tú sabes que cuando se cambia un ministro, hablando del ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, lo lógico es que ese ministro tenga la libertad de nombrar a sus principales colaboradores. Claro. En el Ministerio de Educación se da una situación que en algún momento habrá que corregir. Y es el nombramiento en direcciones del ministerio por decreto. Porque una persona llega ahí, como fue el caso de Ángel Hernández y el ex director de Infraestructura de Educación, que no se comían un pan juntos ni se bebían un café en una misma mesa, los dos puestos por decreto y uno dice, no, es que tú no me puedes quitar a mí. A mí me quita el presidente. Sí. Porque estoy puesto por decreto. Lo que es la estructura dirigencial de un ministerio debe estar en manos del ministro. Claro, puede ser que haya una posición que amerite una supervisión a esa estructura que hace el ministro, pero lo lógico es que yo trabaje con la gente que me responde, o sea, con la gente en que yo confío. No con la simpatía partidista de que, porque es simpatizante o miembro del partido de gobierno, hay un decreto que nombra a Randy Ortiz ahí, pero Randy no comulga conmigo, que soy el ministro. Ahora mismo el ministro de Educación tiene prácticamente la misma estructura
salvo la dirección de edificaciones y estructuras del ministerio que tenía el ministro de Educación anterior. El mismo consejo, la misma gente. Entonces lo lógico es que Luis Miguel tenga la libertad amplia para implementar sus planes y contratar su gente. O sea, gente que le entienda. Ahora, si los que están ahí, la mayoría o todos deben quedarse porque hacen un buen trabajo, porque, bueno, pues se quedan. Pero por lo menos el ministro tendría la libertad de armar su propio equipo. Porque un ministro llega nuevo, con una estructura vieja del que se fue, probablemente va a encontrar resistencia porque algunos de esos son amigos muy cercanos del ministro que se fue. ¿Usted me entiende? Pues, que debe haber esa flexibilidad y posiciones que son de segunda mano, que la nombre el ministro. Pero aquí se estila, por ejemplo, todos los viceministerios son nombrados por el presidente. Una buena parte de los directores generales son nombrados por los presidentes. Entonces entra el conflicto de que los dos son nombrados por el decreto presidencial y no se toman un café juntos. Y no hacen equipo como tienen que hacerlo. Porque dicen, yo soy empleado del gobierno. No, usted es empleado del país. Usted gana dinero. Entonces, pero tú sabes cómo es, Atahualpa, también los espacios partidarios que hay que cumplir con eso. Lo cual no es malo si el partido propone gente idónea para la función que van a desempeñar. De todas maneras, yo lo que avisoro es que en este trayecto último del presidente de la República como jefe de la administración pública y que no puede aspirar a nada más, volver a su casa tranquilamente, a sus negocios, a lo que fuere, que han resultado, vamos a decirle, intenciones de ir a ocupar el puesto que tiene el presidente y que lo han ocupado otros presidentes, de personas que uno no ve así, aunque uno no es mago, que tienen toda la idoneidad, que para otras funciones sí. Entonces los partidos son eso. De aquí en adelante, ¿cómo va a ser la cosa, Atahualpa? De aquí en adelante. Porque todos los que aspiran son empleados del gobierno, lo cual no tiene nada de malo. Y cada quien está formando su grupo, todo lo cual no tiene nada de malo. Lo malo es que abandonen la función pública, usen los recursos y entren las enemistades, que tú eres de la tendencia de Hipólito, vamos a decirle así. Y tú eres, ya doña Milagro no tiene tendencia hace mucho tiempo. Y eso, bueno, las tendencias hicieron que el PRD perdiera el poder, y el PRD es el PLD. Miguel Vargas tiene una sigla y alguna gente que lo sigue, pero el PRM es el PRD. ¿Se va a repetir? Ojalá que no. Miren, el Senado, a propósito del Senado, ya que estamos en este bloque hablando de eso, el Senado tiene tareas fundamentales por delante. En esta legislatura, que apenas le quedan, estamos a 14, le quedarían unos 12 o 11 días, más o menos, creo que es el 26 de julio, por ahí que termina la legislatura. Ojalá que no se lleven de la prisa de que tenemos que aprobar esto ahora, porque si no vamos a tener que reintroducirlo. Porque ya de hecho 2 meses o menos de un mes, porque estaríamos hablando de que la próxima legislatura comenzaría en el 16 de agosto con el nuevo periodo. Y cuando digo de grandes tareas, por ejemplo, el Código Penal, está la ley de compras y contrataciones, está el tema de la ley de seguridad social, está este mismo código laboral, que si lo vemos, enfocados en estos temas principales, podrían cerrar, no le va a dar tiempo en esta legislatura a abarcar estos cuatro proyectos, pero pueden por lo menos 1 o 2 sacarlo en esta legislatura. La nueva ley de compras y contrataciones que cursa en el Congreso de la República
tiene una serie de elementos que beneficiarían al Estado dominicano y beneficiarían también a los contratistas del Estado y pondría mayor transparencia a lo que se hace ahora con la ley de compras y contrataciones. Pero el nuevo Código Penal, Randy, estaba leyendo unas observaciones que me envió por WhatsApp, me imagino que te llegó a ti también, de José Ricardo Taveras, donde dice que desde que él fue miembro, presidente de la comisión que evaluó el tema del código, que conoció, la comisión bicameral que conoció el Código Penal, cuando él era diputado de la República, y que desde cuando él era presidente de la comisión bicameral que estudió y conoció el proyecto del Código Penal, cito, entre los años 2003 y 2010, en sus manos fue aprobado y luego vetado mínimo 2 veces por el Poder Ejecutivo, que son de la historia que la gente como que se le olvida. Recordemos que en esos periodos el gobierno lo tenía el Partido de la Liberación Dominicana, y estamos hablando de un aliado que era presidente de la comisión bicameral que estudió el código. Por razones que uno más tiene fijada en la memoria, el presidente Danilo Medina vetó en 2 ocasiones el Código Penal. Y dice José Ricardo que todo eso se había consensuado y que a partir de la Constitución del año 2010, el Código, o sea, es clara la política que trazó el Estado Dominicano con relación a desde cuándo se considera la vida, que se establece desde la concepción hasta la muerte. Y el elemento que hace falta y que ha hecho falta en el debate, que ese es el tema, es que a los científicos como que no han entrado en el debate. Con el tema nadie los ha ido a buscar o nadie le pidió su opinión, no sé. Porque es una parte que involucra ya no solo la concepción de que se hizo al momento de redactar la Constitución del año 2010, sino científicamente se puede aplicar eso, se puede tener las opciones, porque él descarta, que con la actual Constitución se pueda aplicar el tema de las 3 causales, por el hecho de que constitucionalmente, según su criterio, Sí. está penalizada y está claramente establecida la idea de dónde comienza la vida, desde que concepción. Pero eso no tiene, el que eso se plantea así, no tiene una decisión final, porque la pregunta es... Bueno, pero hasta ahora es la Constitución que lo dice. Sí, pero... La sí, ley de madres yo lo sé. o la ley madre. Sí, pero la Constitución dice la vida de quién. Entonces la madre que está en peligro, porque está en una condición de embarazo, es producto de una seria situación, y su condición, como pasó con una joven de Puerto Plata, que finalmente murió, porque la única solución era interrumpir el cosa. Entonces murió ella y murió la criatura. Entonces la pregunta es, sí, estamos de acuerdo, todos sabemos que la Constitución dice así, que la vida es inviolable, que fue un artículo para proteger la vida en términos general. Pero tanto los que redactaron la Constitución como los científicos saben que hay excepciones. Recordar que en la República Dominicana hay 2 estados confesionarios, el Vaticano es uno y no recuerdo cuál es el otro, no tienen esa opción. Claro, y una vez oí a Leonel Fernández hablando, no totalmente, pero decía que le preguntaban que si su opinión, y él decía que eso de las 3 causales no tiene que estar en el Código Penal, porque eso no está en la mayoría de los países, no está en ningún Código Penal, sino en una ley aparte. Perfecto. Pero aquí es que primero era la excusa para no aprobar el Código Penal, porque había un movimiento pro vida. Uno respeta su posición. Pero en algún momento el propio actual presidente de la Cámara de Diputados, que lo es todavía, decía, eso tendrá que conocerse en una ley aparte. Bien, yo me pregunto, cuando él declaró eso,
era previo a la modificación de la Constitución para borrar eso, de que la vida es inviolable, desde la concepción. Bueno. Entonces en los otros países es violable la vida y nosotros tres, los dos confesionarios y nosotros somos los únicos que consideramos, señores, ¿es la vida de quién la pregunta? ¿La vida de quién? Yo no estoy de acuerdo con el aborto porque sí, de que usted embarazó y ahora no quiere. Libre. Yo con eso no estoy de acuerdo. Ahora, el de las 3 causales, yo estoy de acuerdo. Yo soy un ciudadano de este país, tengo derecho a defender eso. Cada y a quien recordarle lo que le estoy diciendo ahora, que en el mundo, ¿verdad? Lo que hay es tres países. 2 son sociedades confesionarias, que usted entiende la razón, y República Dominicana. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento de esta mañana boreal, a través de Boreal Televisión para toda la República Dominicana. Por favor, quédese con nosotros. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más.
En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. Para poder crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Bueno, no dijimos, pero Marilady sigue ganando. Sí, ganó la Liga de Diamante. Sí, la Liga de Diamante. La segunda, pues en la primera no participó, hubo un problema, bueno. Y Marilady. Pero lleva un punto. Pero ahí se le pegaron. Lleva ahí. $20,000, creo que fue. Sí, pero $20,000, pero por el 60 puntos y algo como está, rinden. Lleva este año un punta a punta, lleva Marilady. Y la selección de béisbol de la República Dominicana ganó la Serie del Caribe, o sea, revalidó su título de la Serie del Caribe infantil, la Kids. Óyeme, un final dramático. En el 9º inning, con un jonrón de uno de los integrantes de la selección dominicana, ganaron la Copa de la Serie del Caribe Kids, que habían ganado también en la edición anterior. Mira, tú sabes, yo estaba leyendo en el fin de semana a un cronista deportivo que él estaba haciendo el siguiente, dibujando cómo podría ser la selección para el Mundial de Béisbol que el año que viene. Y dice él que el grave problema que tiene la República Dominicana es decidir quién va a ir a una posición. Que tiene demasiado porque talento. Tiene verdaderas estrellas para tener 4 y 5 en cada posición. ¿Cómo es que Pujol y quién es el que
Creo que Nelson Cruz. El segundo de Pujols en la dirección. Se van a hacer. Y él lo fue acomodando como cronista. Oye, y yo viendo, como no soy un experto en eso, la cantidad de estrellas que solo para eso, el problema es ese. Pero la República Dominicana da para tener 2 equipos de Grandes Ligas. Sí, eso iba a decir. No uno, no. Que siempre se decía, y no podemos tener, no podemos tener 2 equipos de estrellas, lo que no tenemos con que pagarle. Es un problema del arrancado, es así. Pero, eso es como el que tiene gusto de rico, pero está atrapado en un cuerpo de pobre. Eso sí es malo. Sí. Atahualpa, pero ¿qué te dice a ti eso? A lo que quiero revelar así rápidamente. ¿Qué potencial tiene la República Dominicana si nosotros, las 2 o 3 docenas de disparates que hacemos, no la hiciéramos las cosas bien? Porque tú te imaginas ese béisbol o ese fútbol que ahora tiene un arranque. Tengo unos niños en residencial donde yo vivo y en esos momentos en que hay pocos vehículos ahí, ellos los cogen para jugar fútbol. Voleibol, fútbol y béisbol, para mencionar 3, pero hay más capacidad. En las escuelas, en el sistema escolar, como ocurre en muchas partes, en otros países más organizados que nosotros, hubieran competencias nacionales de estudiantes por nivel, ¿verdad? Porque hay una primaria, la intermedia desapareció, nada más hay básica y hay secundaria. Que le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre, pero usted tiene que pasar por ahí. ¿Pero para qué le cambian el nombre si era claro eso? Exacto. Bueno, cambiando, no sé para qué, porque las materias tienen que ser las mismas. Atahualpa, tú te lo imaginas, porque esos deportistas que tenemos son los que salen de manera espontánea y de alguien que tiene la tradición de organizar jornadas. ¿Cómo es que se llama el de la joya, el señor de la joya, que enseñaba a todo el mundo a jugar? Y como uno no sabía batear, los que no sabían batear, él le decía, ese pie tú lo tienes que dejar ahí, y hace que se yoquee con el bate, pero aún así, usted en la punta de la lengua, me acordaré ahorita, ¿tú sabes qué hacía él, Atahualpa? Se acostaba y le agarraba el tobillo para que él no moviera el pie de pivote a la hora del giro, para que aprendiera. Y ese bate pasándole a media cuarta por la cabeza, solo para enseñarle a los muchachos a jugar. ¿En qué otro país del mundo tú encuentras gente? Y si tú ves en Sánchez Bermúdez están los mejores anotadores. Bueno, el profesor, que era anotador de las Águilas, falleció. Y en cada barrio de Santiago... La computadora humana, Ángel Blanco Veras. El profesor Ángel Blanco Veras, que siempre me distinguía con su cariño y sus afectos, y yo a él. Oye, Atahualpa, piénsalo bien. Si nosotros organizáramos más este potencial. No, si tuviéramos una política de Estado en ese sentido. Una política, ese es el término correcto, una política de Estado. Y campeonato, y validaciones por eso. Óyeme, una maravilla. Miren, aunque los domingos uno medio se desconecta. Yo me dio una desconectada en este fin de semana. No se puede sustraer a lo que ocurre. Sí, a echar una ojeada porque es parte del trabajo para venir aquí hoy lunes. Ayer domingo, el Banco Central dio a conocer el resultado del envío de remesas a la República Dominicana en el primer semestre del año 2025, que cerraron con un envío de 5.826.7 millones de dólares, lo que significa un aumento de un 12.2% en comparación con el mismo periodo del año 2024. Contrario a todo lo que se había estado pronosticando, ese primer semestre cierra con ese aumento de un 11.2%. Particularmente se destaca el cierre de junio, que registró un valor de 923.8 millones de dólares con un aumento de un 7.9% comparado con el mismo mes de junio del año 2024. Y señalaba el Banco Central en el documento
que estos recursos enviados por los dominicanos en el exterior, innegablemente que son importantes para el desarrollo, ya que generan un efecto multiplicador. Y también plantea que en el caso específico de los Estados Unidos, que es uno de los principales emisores o factores que inciden sobre el comportamiento de las remesas, el desempeño durante el mes de junio de algunos indicadores clave de la economía norteamericana, desde donde se originó se me escapó Mary Lady aquí. El 81.2% de los flujos formales de remesas actualizados o analizados, o sea, en el mes de junio desde Estados Unidos ingresaron a la República Dominicana 693 millones de dólares. Vamos a poner el cuadro nueva vez para que ustedes vean cuál ha sido el comportamiento de las remesas enviadas por los dominicanos en el exterior a nuestro país en cuanto a lo que se refiere a los años. En el año 2023, como ustedes pueden ver ahí, las remesas cerraron en el primer semestre del año en 4.173.5 millones de dólares. Ya para el 2024 cerraron con 5.238.2 millones de dólares y el primer semestre del año 2025 cerró con 5.826.7 millones de dólares. Y ahí está la tabla con el desarrollo durante cada mes que ha ido en crecimiento contrario a muchas observaciones que se habían hecho por la situación que está atravesando Estados Unidos. De los países emisores de mayor cantidad de divisas para la República Dominicana, decíamos que Estados Unidos es el primero, España con un valor de 59.7 millones de dólares, un 7% del total, que es el segundo país de emisor de divisas para la República Dominicana, y eso se entiende porque la mayor cantidad de ciudadanos dominicanos en el exterior están en Estados Unidos y luego le sigue España. Y aunque usted no lo crea, Haití tiene una participación de un 1.4%, por encima de Italia y de Suiza, que tienen un 1.3% del flujo recibido. En el resto de la recepción de remesas se pueden distinguir países como Canadá y Francia, entre otros, pero ya con un aporte menor. El impacto de la medida del arancel a las remesas que está contemplado en el presupuesto de Estados Unidos para el año 2026, se habló en principio que podría ser de 100 millones de dólares al año. Hasta ahora, de acuerdo a las proyecciones que hay, podrían ser menos. O sea que usted dirá, bueno, pero 100 millones, 50, o lo que sea, son buenos, pero si usted compara el crecimiento que estamos teniendo con el envío de remesas a la República Dominicana por parte de dominicanos en el exterior, esto podría ser hasta cierto punto insignificante. Hacen falta 50 millones de dólares, son 50 5 millones. por 6, 30, son 3.000 millones de pesos. Sí, que se ¿Qué hace. es lo que tú no haces? ¿Tú crees que se hagan con 3.000 millones de pesos, se hagan 4 escuelas, por decir así? Adiós, pero venga acá, poeta. Como que la escuela de 60 millones de pesos, ¿cuánto usted hace? Que son planteles ya grandes. Sí. La mayoría son de 30 y 35. Ya se conjura el déficit de aula. Sí, ya se conjura. Pero lo que quería significar es que esta información que dio el Banco Central en el día de ayer pone de manifiesto que los dominicanos siguen enviando su dinerito. Y tengo un dato por aquí para que ustedes vean cómo ha cambiado la conformación de la población en la República Dominicana. Antes, los principales receptores de divisas estaban en la zona de San José de las Matas, Jánico,
que eran la mayor cantidad de inmigrantes, pero Sabana Iglesia. Sin embargo, la provincia de mayor recepción de divisas está el Distrito Nacional con un 38% durante el mes de junio, seguido por la provincia de Santiago y luego por Santo Domingo con un 12.5% Santiago y un 8% Santo Domingo. O sea que la provincia de Santiago, y ahí entra el caso de San José de las Matas, Jánico, toda esa parte de la sierra, y muchos que se han mudado al municipio, fíjense que estoy hablando de provincia, al municipio de Santiago, son los segundos receptores de divisa en la República Dominicana. La provincia de Santiago, en sentido general, ocupa el segundo lugar en la recepción de divisas de nuestro país. ¿Qué proyecta esto? Que para el cierre de este año se puede hablar de más de 11.000, probablemente 11.300 millones de dólares por encima del turismo. Resulta que ahora el no vivir en este país, el irse de este país, es negocio. Es el negocio más rentable, no para el Estado, para que le llegue a eso. Entonces, digo, si uno tuviera mala leche, diría, bueno, pues por eso es que no avanzamos más, porque es mejor que la gente se desespere y se vaya. Si están aquí hay que mantenerlos, pero si se van, nos mantienen ellos a nosotros. Digo, sería cruel verlo así, Atahualpa. Sí, como muy descarnado. Pero de que se parece a la realidad, se parece bastante a la realidad. Bueno, hoy conocen la medida de coerción en la capital al caso Lobo. Ahí están los sobornos, ahí están compañías que existían o que se forman para constituir servicios de vigilancia, sobre todo al INAIPI, a dos o tres instituciones, a las EDES y a la SENASA. Entonces, esa compañía, ¿verdad? Al decir de un abogado de la defensa de unos imputados de ellos, daban soborno a los que dentro del gobierno, dentro de la organización del Estado, de la administración del Estado, solicitaban esos servicios. Y el soborno se daba para que le extendieran los contratos que nadie conocía. Y para conseguir los contratos también. Y para conseguirlo, una conchupancia. Entonces ahí hay oficiales activos, oficiales que estuvieron en retiro, gente del empleo público, de funcionarios públicos, y ahora hay ese escándalo. Creo que es el único escándalo, no sé si hay otro, o escándalo o caso de corrupción administrativa en el actual gobierno, a partir de el reporte hecho por el organismo que tiene que ver con ética, que dirige doña Milagros Ortiz Bosch, porque no recordamos otro. Aunque ella había dicho en alguna ocasión que había hecho como 100 reportes de malas conductas en la administración pública que podrían ser procesables, aunque en algunos casos ella misma decía, en algunos casos, que eran subsanables, como quiere decir, bueno, está bien. El que mete la pata y la saca pronto se queda bien. No sabemos si ese es el código de Tres Patines. Pero es sano, incluso para la actual administración, que eso se haga. Y otros casos que han sido motivo de escándalo, porque no es verdad que la corrupción se ha detenido. Tú puedes decir que esta administración ha hecho un esfuerzo, ¿verdad?, para que no se desborden. Las imputaciones que hay en los periodos de Danilo Medina, principalmente,
han sido los sobreabundantes y las denuncias sirvieron hasta de campaña de las actuales autoridades. Bueno, pues ya la bola está en tu cancha. Se supone que no hay escándalo, pero entonces el INAVIE no ha parado de un escándalo. No sale de uno. No sale de uno. Y no importa a quién pongan ahí y a quién él desvincula, pero desvincula a gente que no someten a la justicia. Cuando al poco tiempo hay otro escándalo. Y unas contrataciones y gente que participa de concursos, por ejemplo, para suplir de calzado. Y resulta que el oferente en su vida ha vendido un calzado. ¿Verdad? Y que lo que hace es que tienen visto un suplidor chino de calzado, pero me asignan a mí que yo no tengo tradición ni de fabricarlo, ni de venderlo y cosas de eso, y vuelve y se arma el escándalo. Vamos a ver ahora con este caso de los sobornos, pero con el antecedente de Odebrecht, uno a veces no dice, prosperará, porque el soborno siempre es difícil de probar. Claro, si hay delaciones premiadas, pero bueno, una delación, ¿hasta qué punto es creíble? Supongo que la delación es creíble y se le da el beneficio de rebaja de la pena a quien colabora de esa manera con la justicia, siempre y cuando que esa información sea comprobable en algún cotejo de otro tipo de prueba para decir, sí, lo que él dijo es así, míralo aquí, y mira, dónde era que lo querían como apañar y cosas, bien. Pero si caemos en tu palabra contra la mía, que tú me diste, no señor, yo no cogí nada, sí, pero que dice él. Tú ves, como decía Danilo Basilio, tú te acuerdas que la lengua no es prueba, pero yo supongo que en esta ocasión hay algo en la mano, ¿verdad? Pero déjame poner esto, aplatanarlo. Lo que hay es un robo. Claro. Porque por mucho que usted diga, no, bueno, la estrategia de Balcácer con el señor Quilvio Rodríguez es de que él fue el sacrificado porque él tuvo que pagar de su dinero para que le pagaran, le hicieran los pagos por el trabajo que realizaba. Pero todo el que da una comida, un soborno, una comisión, como usted quiera llamarlo, no lo saca de su bolsillo, lo saca de la misma contratación. Oh, pero claro. O sea, una obra vale 100 millones de pesos, yo tengo que dar el 20%, la obra cuesta 120 millones de pesos. Y hasta un poquito más hasta un poquito más para yo poder todavía cubrirme un poco de la dilación del Estado para pagar. Si hay que pagar alguna bocina para que me defienda. Sí. Entonces, eso es un robo. O sea, no le demos mucho barniz ni nada, pero el robo está. Cuando tú mencionaste el caso de Odebrecht, Odebrecht fue bajo un acuerdo con el Ministerio Público, condenado, vamos a decir así, pero fue un acuerdo para no ir a un juicio de fondo y toda esa cosa que establece la ley antisoborno, que usted debe pagar el doble de lo que usted dio para sobornar. Si aquí se habla de 100 y pico de millones, según dijo el Ministerio Público, y que fue aceptado por el doctor Balcácer, dijo sí, él lo dio, 108, 103. 108 millones. 108 millones de pesos. Quiere decir que, aunque dicen ya la figura de a confesión de parte, relevo de prueba, se eliminó en el Código Procesal, ya hay que probarlo, aunque el imputado diga, sí, yo hice esto, yo cometí eso, bueno, hay que probárselo. Ya no es como antes, que decían a confesión de parte, relevo de prueba. Ya no hay que hacer más nada, ni investigar más nada. Sí, porque si yo pago a un prestanombre, quedo libre porque él se está cumpliendo. Exactamente. Para evitar esa situación de esa figura de testaferrato o prestanombre, se elimina la figura de la confesión de parte, relevo de pruebas. Pero ya hay una confesión, de hecho, y una aceptación de que ese dinero se entregó. Parece que las pruebas que tiene el Ministerio Público son muy sólidas,
que el mismo abogado dice, sí, sí, es cierto, y la mejor defensa es decir, sí, nosotros lo entregamos, pero lo entregamos bajo esta circunstancia de presión, de chantaje. O sea, podríamos estar frente a un caso de chantaje y de soborno. O sea, yo te extorsiono, te presiono para que tú me des para yo pagarte. Eso es extorsión, eso es chantaje. Claro. Ahora, la otra parte es que yo te doy para que tú me pagues. Eso es soborno. O yo te doy para que tú me des el contrato. Eso es soborno. Hay una acción del que paga. Y otra del que yo te incentivo a ti para que me sobornes. No, pues sí. Eso no puede ser funcionario. Entonces, eso es un robo al erario. Eso es un robo. Claro. Se supone entonces que ese contratista debe pagarle al Estado 216 millones de pesos. Exacto. Devolverle al Estado si la cantidad que se dio como soborno fue de 108. Eso es lo que dice la ley. No hay que ir más lejos. La otra parte ya es la extorsión, la otra parte es lo penal, hasta dónde se puede llevar esto a juicio de fondo, si no hay la aplicación en alguna... con algunos de los involucrados con el criterio de oportunidad, ¿verdad? Para que sirva de testigo estrella del Ministerio Público, pero la ley es clara. Ahí no se supone que no se zafa de 216 millones de pesos el contratista por la ley y la aceptación de soborno, y si el Ministerio Público lo logra probarlo, como aparentemente tiene esas pruebas, pues innegablemente que el Estado va a recuperar de ese dinero por lo menos 216 millones de pesos. Se puede hacer un acuerdo de pago, como hizo Odebrecht, que yo no sé si lo cumplió, porque... No, porque no era de que lo pagaba él, era una sucesión de pagos. No, claro. Y después se declaró en quiebra. Se declaró en quiebra, pero eso no la exime de la deuda que tiene con el Estado Dominicano. Que fue el único país del mundo donde nadie cayó preso por el tema de los sobornos de Odebrecht. En otros países, presidentes, ministros, se suicidó. Hubo un expresidente que hasta se suicidó. Se suicidó. O sea, casi todos los que se vieron involucrados en el escándalo de Odebrecht sufrieron las consecuencias en sus diferentes países. Aquí en Dominican Black People, de República Dominicana, no hay nadie preso, ni nadie. Se condenó a alguien por soborno, y en el único caso en la historia de que condenan a alguien por un delito donde no aparece la víctima. No, y lo que es peor, que uno soborno, pero no aparecen los sobornados. Exacto, pero lo que es mal, en el juicio por el caso de Brecht, se condenó a uno de los imputados, que es un ex ministro de Obras Públicas, por enriquecimiento ilícito, que no tenía relación con lo que se estaba juzgando, aunque se dijo que sí. Él alegó que había tenido un solar, que luego se construyó, que se valoró, pero bueno, esos fueron detalles de ahí. Ahora, casi no tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Pero el caso de Ángel Martínez parece que no va a tener fin. Pero los abogados de Ángel Martínez lograron que 11 querellantes, pero no eran los más grandes, los querellantes más grandes, era alrededor de Valverde, donde él tenía caso y otros más, y él pidió perdón, pidió excusa por escrito, orientación de los abogados, y sacó de las redes donde tenía lo que había subido, imputándole a esa gente. Bien, parece que hay gente que dice, vamos a dejarlo así porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero resulta cuando están en uno de los juicios de conocerle coerción, entonces él da unas declaraciones que hasta los abogados de él querían matarlo. Porque usted está imputado de algo, y en uno de sus alegatos o cosas que dice él, es que para el caso en que Farideh Raful le imputa a él daño y perjuicio, todo el mundo ve muerto. ¿Entonces qué alegó él, Atahualpa? Sí, no, se le fue la lengua. Que él va a llamar a su testigo de oro, la esposa de Neney Cabrera, que es la que va a decir que sí, que su esposo Neney Cabrera tuvo una relación estando casado con la ministra de Cosas, estando casada.
Lo cual te dice a ti que, a mí ese me hombre está parece loco. que ese hombre no puede tener nada en la cabeza. Primero, usted tiene 1000 acusaciones, se tiene que estar pidiendo perdones, le emite un juicio infamante de esta dama que usted puede valorar su ejercicio como funcionaria, ¿verdad? Hasta ahí llega. Por eso yo nunca me ha gustado el periodismo ese que es de la vida personal de la gente, pero bueno, tiene su... Pero hay un respeto a la dignidad, al decoro de la gente, que usted no puede de manera alegre emitir cuando usted no tiene prueba de eso, que usted está como pendiente de asuntos más chismográficos que del valor de la información periodística, porque el morbo en todas partes del mundo tiene mucha clientela, ¿verdad? Entonces hay gente que juega a entusiasmar el morbo de la gente. Yo creo que con lo que él hizo, después que había ido logrando que alguna gente lo perdonara, hace eso. Yo quiero saber a dónde va a ir a dar. Grabar el caso con la ministra y sumando más gente, me imagino que Nene Cabrera y su familia. Pero óigame, es que ahí debe haber poca cosa en la cabeza, o hay un problema, un trastorno ahí. Tiene que estar loco. A menos que él no tenga una prueba que no ha podido mostrar nunca de todo lo que ha hablado y que ha quedado desacreditado, porque yo no sé a qué se dedicará después de ahora. Cuando él salga de este país y llegue a Estados Unidos, el abogado de él dice que, óigame usted, que él como ciudadano norteamericano y como la plataforma que él utilizó para difamar, para injuriar y para desacreditar a gente, fusilar gente moralmente, está en Estados Unidos, se rigen por las leyes de Estados Unidos y las convenciones internacionales, así que no van a conseguir nada, que lo mejor que pueden hacer es aceptar las disculpas y llegar a acuerdo de desestimación de las querellas. Eso es lo que dice su abogado. Que por mucho que quieran, la legislación actual no va a generar Primero, no hay prisión por el delito de difamación e injuria. No hay prisión. No, pero hay otro que sí le puede caber a él. Que él decía que él había trabajado con órganos de seguridad del Estado norteamericano, con la CIA, con la DEA, con todos. Que algunos entendidos en derecho dijeron que él enfrentaría penalidad por usurpación, ¿verdad? Puede ser, pero eso corre. Aunque podrían ellos no hacerlo, porque dígame usted qué es lo que van a hacer con Ángel Martínez. Ahora, Ángel Martínez está siendo el ejemplo. Sin él quererlo, ha dado un servicio extraordinario a los que, con sujeción a las reglas de la comunicación, hacemos comunicación todos los días. No es que a nosotros no nos ha llegado todo lo que, o buena parte de lo que él difundía como hecho, a nosotros no nos llega como comentario. Pero si usted no tiene prueba, no tiene prueba de ese tamaño. Es más, uno ha recibido, le voy a poner un ejemplo que lo hicimos en este programa. Primer programa en este país que dijo de manera pública que en la República Dominicana se estaba traficando con fentanilo. Pero la información provino de alguien que yo tenía derecho a guardar el secreto profesional. Pero no fue que yo me lo inventé. Y fue una persona de alguna manera vinculado al penal de Rafael en Santiago, quien por alguna razón que me entendía merecedor de la seguridad de una información para el servicio público, porque no es que uno se regodea con dar una información, un compromiso, lo dijimos. Semana después empezó a sonar en el país el hecho de que a través de la República Dominicana, no grandes volúmenes, pero que aquí se estaba traficando con fentanilo y en ese caso tuvo ligado a alguien en la cárcel de Rafael. Pero esa vez teníamos. Pero que uno pendiente de si hay alguien que es fiel o no es fiel, es un tema moral entre familias. Uno no se hace eco de eso. Pero además, aunque uno tenga la información, ¿cuál es el valor que tiene Atahualpa de uno referirse a la alegada infidelidad de alguien?
No te quita eso. Bueno, señores, vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédense con nosotros que hay mucho contenido todavía para este lunes 14 de julio del año 2025 aquí en Mañana Boreal. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones de la empresa de manera correcta y al tiempo pertinente. Obtendrás un trato más personalizado en el seguimiento de tus solicitudes. Participarás en las diversas encuestas para la mejora de nuestros servicios. Solo toma unos minutos verificar tu número de contacto y tu correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales. En Edenorte, la energía que nos mueve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios. Entre ellos,
descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Bueno, aquí estamos, sí señor. Miren, señores, voy a poner esto sobre el tapete y quizás luzca ambicioso, o sea, pero usted no tiene fin, Atahualpa. Usted si es el presidente que me va a contestar, me dice, pero venga acá, ¿y qué más usted quiere? ¿Verdad? O los funcionarios. Sí. Santiago está en una etapa de crecimiento y desarrollo acelerado, que no es fortuito, porque Santiago constituyó el primer organismo de planificación de desarrollo y crecimiento de una ciudad, que fue el 1997 el Consejo para Desarrollo, y luego a través del Consejo también un empresariado fuerte y una sociedad que poco a poco se fue integrando, crean la estrategia 2030, Santiago 2030. Pero el sector privado ha jugado un papel importantísimo, sobre todo en el desarrollo inmobiliario de Santiago. En las últimas, yo diría que en la última década, en Santiago se han levantado, el crecimiento vertical que ha tenido Santiago no lo ha tenido ninguna ciudad, ni siquiera Santo Domingo o el Distrito Nacional. En términos proporcionales, obviamente. Lógicamente. Y ese desarrollo, ese crecimiento y ese desarrollo se puede tener como muestra las inversiones que han hecho grandes grupos económicos de la República Dominicana en Santiago con plazas comerciales. Fíjense que nosotros empezamos a desarrollar plazas comerciales. Creo que la primera fue de gran tamaño, la Internacional. Me podrán corregir, pero vino Agora Mall, o sea, vino también la plaza aquí de las Colinas. Colinas Mall, pero antes de eso teníamos la plaza aquí de la Juan Pablo Duarte, varias placitas que hay ahí. Exacto. O sea, uno dice placita por Plaza Roja, Zona Rosa y esas plazas que son pequeñas, pero comenzaron en esa dirección, y de ahí ya ustedes pueden ver hasta llegar a Ágora Santiago. Una inversión. Debe ser la más moderna que tenga el país. Debe ser la más moderna del país. Una inversión extraordinaria, y usted ve cómo los grandes grupos económicos de Santo Domingo se han trasladado a Santiago, porque esta gente no hace una inversión porque me gusta Santiago. O sea, cada inversión que hace un grupo económico... No es emocional la inversión. No son emocionales esas inversiones. Cada inversión que hace uno de estos grupos es porque ha hecho
varios estudios que te dicen a ti cómo va la ciudad, hacia dónde va la ciudad y el crecimiento que tiene la ciudad. Por eso que ustedes pueden notar que las principales cadenas de supermercados, usted tiene uno en Villa Olga, tiene otro en la salida a Santiago, tiene otro para la zona norte, y usted dirá, pero ¿y qué busca la Sirena, por ejemplo, en tal sitio? Bueno, porque para allá se determinó que había un crecimiento de la ciudad y que hay un mercado que puede ser llenado por una Sirena, ¿verdad? O por una... O déjame adelantarme porque es que el crecimiento va para allá. Va para allá. Y entonces, mi competencia va a ir, pero la competencia ya lo pensó y hizo lo mismo. Lo único que no hemos podido controlar es el crecimiento hacia el este, donde hemos ido ocupando terrenos de cultivo. De primer orden en el mundo. Exactamente, y no ha habido, yo diría, la fortaleza necesaria para que las autoridades hagan valer el uso de suelo. No. Ese crecimiento hacia el este, o sea, estoy hablando del monumento hacia la capital, para que la gente entienda, no se ha dado tanto hacia el oeste, ni se ha dado tanto hacia el norte. Sí, la parte sur ha crecido, pero ha crecido con barrios marginados. O sea, no se ha desarrollado en la parte sur de Santiago el crecimiento inmobiliario, por ejemplo, quizá la congestión demográfica que hay ahí, el hacinamiento. Y fíjense que los proyectos de los gobiernos, primero los escasos que se hicieron, sobre todo en la época de Joaquín Balaguer, se trabajó más la parte que era el centro de la ciudad, la parte de aquí correspondiente a Bellavista, la parte que iba, en el caso de Antonio Guzmán, que se buscó el desarrollo de la zona de Bellavista para unirlo con la parte norte a través del Antonio Guzmán, cruzando a Pueblo Nuevo, que ese proyecto está en el Palacio Nacional. Pero porque ahora con el trabajo del, ¿cómo se llama?, del arroyo de Gurabo, hay insinuadas algunas conexiones. Entonces, o sea, con la muerte o la salida del doctor Balaguer en 1996 del poder, el proyecto que cruzaba a Pueblo Nuevo, que inclusive ustedes ven la vía que está al lado de lo que es de la Junta Central Electoral o la estación central del monorriel y del teleférico, ustedes ven que ahí es que termina la avenida Antonio Guzmán con una amplitud que es para continuarla con esa misma anchura. Debajo del elevado de la 27. Debajo del cruce del paso de desnivel de la 27. ¿Qué nos hace falta? Y ahí es que digo que me van a decir que yo soy ambicioso, que es lo que yo quiero. Miren, innegablemente que el impacto del monorriel, el teleférico, cuando pueda ampliarse el teleférico, llevarse hasta la UAS, el mismo crecimiento que hemos tenido en el orden empresarial en Santiago, va a traer una congestión que la estamos viendo ya en el tránsito, en el tráfico vehicular. Santiago necesita túneles y elevados para complementar lo que se está haciendo en cuanto a transporte masivo de pasajeros en el área urbana. El impacto que van a tener esas dos obras que se complementan, aunque el teleférico, reitero, en términos de usuarios, ha sido un fracaso. O sea, ahí no se está montando la cantidad. Lo que debió montarse diario, se está montando cada 2 meses, o tal vez cada 3 meses. En una estadística acumulada. Pero uno tiene la esperanza de que a la hora que comience a trabajar el monorriel, la conexión, y que se amplíen las estaciones del monorriel, podrá tener mejores resultados. Han querido guardar silencio, no dicen nada, uno no sabe cuánto le está costando al Estado, al contribuyente, la operación del teleférico en Santiago, si ha de decir, lo lógico que esté dejando pérdida, pero ¿a cuánto ascienden? Digo esto porque eso impacta al usuario del transporte urbano, más que todo.
el sector clase media, el que se mueve en vehículo, va a seguir saliendo en su carro, va a seguir saliendo en su jipeta. Y la o sea, que no se va a reducir. Usted me puede decir, sí, Atahualpa, pero si sacamos 300 o 400 carros de concho, las vías se van a descongestionar. Pero ¿dónde se van a descongestionar probablemente esa vía? En la ruta que cubre... En la ruta de la F. Del monorriel, donde usted tiene la F, usted puede tener la K, puede tener un impacto con el monorriel. Una parte de la 27 de febrero, una parte de las carreras. Y una parte pero de la cantidad de vehículos que está saliendo ahora en Santiago va a seguir en términos privados. Y eso es lo que, señores, eso es lo que está congestionando. Aparte de los conchos, salgan a las 5 de la tarde, que otra vez voy a hablar de los DGC, y tomen la salida de Santiago, ya sea por el Sol o por la carrera, y trate de llegar a Los Álamos, o para que tengan una idea, al Hospital Metropolitano. Randy, de aquí al Embrujo, o sea, estoy hablando del área monumental, al Embrujo primero, fácilmente, en esa hora, usted dura media hora. Bueno, tú sabes que yo vivo hacia el este de la ciudad de Santiago. Y ya no hay un callejón nuevo que yo no haya experimentado, porque para los que no viven en Santiago, decirle que Santiago, que como está señalando Atahualpa, crece hacia el este, ya ha crecido varios kilómetros a partir del eje que divide el casco urbano tradicional de esta zona de expansión, que es la avenida Salvador Estrella Sadalá, ¿verdad? Bueno, pues debo decirle que de la Estrella Sadalá, en su segmento norte-sur, es la última avenida que hay en Santiago, norte-sur de manera vertical. Cuando usted pasó de ahí para adelante, hay 3 que van de este a oeste. Hay más de 3, bueno, está la autopista Juan Pablo Duarte, está la avenida Juan Pablo Duarte, la 27 de febrero y la carretera de Gurabo, de este a oeste, ¿verdad? Pero de norte a sur, digamos de la autopista Duarte, hacia la 27 de febrero en su extensión allá, que se convierte en carretera de Tamboril, no hay una sola avenida. Todas son calles que corresponden a cada urbanización con el nombre genérico que le dicen avenida de penetración, pero es una callecita estrecha, pero que además no va desde la autopista a la 27, oye, no, un tramo y después tú para allá. Eso es un laberinto. Un laberinto que los que vivimos por ahí somos los únicos que no nos perdemos. Usted tiene que transitar ahí siendo un experto, o sea, el uso diario lo convierte en conocedor de todos esos callejones. Pero el cruce de la Bartolomé Colón con Estrella Sadalá, la carretera de Gurabo, que lamentablemente se tenía en proyecto, pero no se ha hecho, el congestionamiento. No, eso se abandonó, el gobierno anunció que no era viable. No lo va a hacer porque es que se permitió algo que nunca debió permitirse, que la gente construyera a la orilla de la carretera. Y el costo que eso significaría para ampliar esa carretera sería enorme. Entonces, fíjense que estoy hablando de esta parte del este, pero esa parte también está en el este, que es la carretera a Tamboril, la carretera a Licey, la carretera a Gurabo. Entonces, ese debe ser el próximo enfoque que tengamos en Santiago para lograr. Son inversiones que no puede hacer la alcaldía, tiene que ser inversión del Estado dominicano. Y por eso digo, me van a decir, pero ¿qué más? Si estamos invirtiendo 64 mil millones de pesos en el monorriel e invertimos no sé cuántos millones de pesos en el... que se inviertan 100.000, porque Santiago tiene demasiado tiempo dándole el 16 o el 20% Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Que lo consume la capital. No tenemos nada contra los capitaleños, pero ven acá. Y finalmente, trabajar en la educación cívica de la población. Y aplicar la ley de tránsito. Santiago tiene una condición que no la tiene en otras ciudades, y es que aquí una buena parte de la población tiene civismo.
Ahora, hay unos desordenados y unos descerebrados y todas esas cosas, pero hay una buena parte que tiene civismo, que solo faltaría complementar esa parte. Ya eso implica desarrollo. ¿Usted me entiende, poeta? Sí. Trabajar las autoridades municipales con la concienciación de la población, el civismo en la población, con campañas, con iniciativas que se pueden tomar para que la población entienda el momento que está viviendo Santiago de los Caballeros. Mira, un paso intermedio puede ser volver a tener los carros de concho visiblemente marcados entre franja amarilla y franja azul. Porque, oye, ¿cómo es la cosa? Del accionar de las autoridades eso ha pasado a la administración directamente de las rutas. Son los dueños, entre comillas, de las rutas, porque no son dueños nada, legalmente, pero en la práctica sí. Los que cuando tienen muchos ahí, ellos deciden quiénes van a conchar un día y quiénes otro. Pero ya eso es a discreción y sujeto al interés de los que y que también identificar los carros de transporte urbano como estaban antes, con la capota amarilla y con la capota azul. Ese amarilla. Donde quiera que usted veía un vehículo así, en cualquier pueblo, usted decía ese de Santiago. No, y la placa que decía TU, transporte urbano. Se perdió en algún momento por el populismo y el proselitismo pendejo, politiquero, y se perdió esa identificación en un momento determinado. Pero hay que retomar, identificar el transporte urbano. Y yo iría más lejos, identificar a los taxis. Aquí nosotros no sabemos cuál es el taxi, cuál es no. Tiene una cachucha arriba que se la quitan cuando le da la gana, o le enganchan cuando le da la gana, pero no hay una identificación tampoco de taxis en Santiago. Bueno, despedimos mañana Boreal, venimos en breve, Randy. Y vengo con una propuesta que la debí dar el viernes, pero nos empastelamos un poco con una serie de temas importantes que teníamos. Pero yo la voy a proponer con tiempo. Con tiempo. Es de forma, pero puede ser bonita. Manténganse con nosotros, que ya volvemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.